Semblanzas de un don. Quizás tenía la edad de 16 años cuando comencé a sentir el deseo de escribir. No sabía qué iba a escribir, ni en qué estilo y género de literatura lo iba a hacer. Estaba en la etapa cruda y salvaje del hombre animal, en donde uno piensa que todo se decide según el gusto o según el instinto de la voluntad humana. Aún ni remotamente era consciente de las directrices divinas que ya se movían en mi espíritu. Estaba en un estado espiritual de ignorancia como el de Israel cuando aún era muchacho. La Biblia dice que ya Dios enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de la mano, pero éste no conoció que el Señor lo cuidaba. Pablo fue apartado por Dios desde el vientre de su madre para ser el gran apóstol de los gentiles y el escritor de la ciencia más grande. Pero cuando se dedicó a perseguir y a matar a los seguidores de Jesús del primer siglo, Pablo no era aún consciente de la grandeza de su llamado. De modo que me incliné por la literatura novelesca y comencé a escribir una corta novela. Pero como quiera que tuviera muchas dificultades para entretejer el guión de mi primer trabajo literario, abandoné el propósito y mi entusiasmo por ser un escritor murió en su cuna. Sin embargo, el hábito de la lectura sí continuó siendo una pasión inapagable en mi vida. Pasaron varios años después de mi primera experiencia de querer ser un escritor. Ahora soy un distinguido y respetable pastor pentecostal y adquirido el reconocimiento de ser un destacado evangelista en mi organización religiosa, renació nuevamente en mi espíritu el deseo y la necesidad de escribir para Dios y para la difusión de su palabra, escribir para transmitir a través de la página impresa la grandeza de Dios y también mis habilidades en el conocimiento de las Escrituras. Me convertí en el primer escritor de mi iglesia a nivel internacional. Fue muy grande y masivo el reconocimiento que obtuve de miles y miles de los creyentes de aquella hermandad que de momento se consideraba ya como la única y verdadera iglesia apostólica del Señor, quizás por su carisma y por sus doctrinas afines con las doctrinas de los apóstoles de Jesús de Nazaret del primer siglo. Mi experiencia religiosa en aquella iglesia fue semejante a la del apóstol Pablo en el judaísmo, celoso defensor de los postulados de la sabiduría rudimentaria de Dios del viejo pacto. Ignoraba por completo que todo era tinieblas a mi alrededor y aún dentro de mi espíritu. Escribí 2 libros titulados La higuera maravillosa y La obra maravillosa del Espíritu Santo. 2 libros que fueron la primera lectura que el creyente pentecostal tuvo en sus manos para estudiar sus doctrinas. Sin embargo, ya en este tiempo y sin saberlo, comenzaba a gestarse en este tiempo, a gestarse en lo recóndito de mi espíritu, el verdadero escritor de la verdad o pluma de Jesucristo, hombre, desconociendo también que ya daba su voz desde el trono de su gracia un extraño y novedoso predicador llamado José Luis de Jesús Miranda. Aquella influyente organización religiosa había puesto mi vida en un pedestal muy alto. Dios tenía que realizar una obra especial
para salvarme de mí mismo y de aquella organización. Entonces, los ángeles de Jesucristo hombre actuaron, pusieron en mi espacioso camino la típica cáscara de banano con la cual se produjera en mí, en mi destacado ministerio pentecostal, un resbalón moral de tales proporciones que nunca más pudiera sobreponerse de mi caída, y de esta manera quedaran cerradas para siempre las puertas de una organización que no era mi campo de acción para ese ministerio más grande que Dios tenía reservado para mi vida. Dios me arrebató de un sistema caduco, como lo hizo con Pablo, para llevarme no propiamente al tercer cielo, pero sí para arrancar de mi mente, en un abrir y cerrar de ojos, una mentira que se había enseñoreado de mi vida durante 29 largos años. Y lo mismo que el Señor hizo con Pablo para hacer de él un apóstol perfecto y verdaderamente equilibrado en el conocimiento de la verdad, en contrapeso con la mentira, hoy el Señor lo hizo conmigo. Me llevó hasta el fondo en el conocimiento de la circuncisión para poder serle útil como una buena pluma. Bien sé que en esta exposición de mi testimonio personal no he narrado una sola casualidad en mis experiencias vividas para llegar a ser lo que hoy soy como pluma de Jesucristo hombre. Todas han sido causalidades jalonadas directamente por ángeles en la gestación y desarrollo de un ministerio. Después de mi resbalón moral y ministerial en la organización pentecostal, los líderes de este enorme sistema religioso pseudo cristiano se aunaron para difamar mi nombre y enterrarme vivo hasta el día de hoy. Pronto me les voy a aparecer bien vivo en mi nuevo cuerpo de gloria y allí todavía no sé lo que pasará en la vida de ellos. Luego, siendo ya un ex pastor, juzgado y condenado por los parámetros legalistas y justiciera de este sistema, sentí el vivo deseo de escribir un nuevo libro, ya no para defender los principios de una doctrina inspirada, sino para denunciar las inconsistencias doctrinales de un sistema esclavizante. Aún no sabía que la gracia de Dios ya venía dando su luz sobre este mundo como el amanecer de un nuevo día. Pero de alguna manera esa luz comenzaba a encenderse también en mi espíritu. Y sin saberlo, el 80% del contenido de mi nuevo libro era precisamente la gracia que José Luis de Jesús Miranda ya venía predicando y que yo aún no había oído de su boca. ¿Casualidad o causalidad? Esta realidad daba evidencia de mi predestinación y de ese gran propósito que Dios había preparado de antemano para mi vida. Mi primer escrito con el cual Dios picó la curiosidad de su velo humano llamado José Luis y quizá su interés por conocerme fue una carta de bienvenida que escribí para él en su histórica visita que hizo a su pequeña amada en la ciudad de Riohacha, muy cerca de la península de La Guajira. Una vez leyó aquella carta, ordenó su difusión por internet. Me motivó muy grandemente aquel reconocimiento de un hombre que ya repuntaba sobre las naciones con una fuerza y con un resplandor innegable, pero a la vez con un espíritu humilde y muy sencillo. En paralelismo de su apostolado
con el de Pablo, comenzó reconociéndome como un segundo Lucas. Este reconocimiento nació cuando escribí el primer libro titulado El Otro. Hoy, la amada o Iglesia de Jesucristo, hombre, a nivel internacional, ha tenido la oportunidad de leer en un tenor quizás sumamente sencillo, pero en forma clara y muy inteligible, la nueva literatura del reino de Dios en virtud y a través de un don, el don de escribir que Jesucristo, hombre, puso en nuestro espíritu. Y de la misma manera que el tabernáculo en Israel no tenía nada atractivo por fuera, y que Belén de Judea, donde nació el velo de Dios, llamado Jesús de Nazaret, era la más pequeña de las aldeas en aquella remota geografía del Oriente, y que Puerto Rico, la nacionalidad de Jesucristo hombre, hoy en su segunda y última venida a la tierra, es la más pequeña de las islas que existen en el inmenso océano Atlántico, así también la pluma de J.H.